Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿será que ya tengo que modificar mis pastillas? ¿Me he hecho resistente o ya no está haciendo el mismo efecto? ¿De qué está dependiendo el que yo ya comience a tomar o más dosis o quién sabe, tal vez bajarlas? Esa es una pregunta muy común que todos ustedes se hacen cuando están en el tratamiento de la presión arterial. Pues bien, en este video te voy a dar la respuesta y otras cosas interesantes. Así que debes acompañarme y vamos para allá. Y bien, entonces vamos a ver por qué debería yo pensar si tengo que cambiar mi pastilla. Muchos tienen esa duda. Entonces, pongámonos a pensar. Veamos acá una línea de tiempo. Estos son años. Veamos aquí 5, 10, 15. No sé cuántos años tú tienes de hipertensión. O meses. Veamos entre los años que pueden haber meses. ¿Por qué es relevante entender esto de aquí? Hasta para la pregunta de doctor, ¿será que puedo dejar los medicamentos o ya no puedo? Eso influye. Si ustedes ven los años, aquí es cuando ustedes inician tal vez una medicación de la presión arterial. No sé, dime tú con cuál estás, enalapril, losartán, carvedilol, cualquiera de ellos. Y esta es tu arteria. Cuando recién inicia la hipertensión, tú ves que tu arteria tal vez no tiene mayores daños. Funciona bien, se contrae, se dilata y por diferentes factores, en el 90% de los casos, está con un mayor tono y eso le genera que la presión te salga alta en las tomas de presión arterial. En un 10% hay causas secundarias, hormonas, medicamentos, problemas anatómicos del riñón que están generando esa hipertensión. Eso se llama hipertensión secundaria. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú estás tomando tu medicación, tienes la presión controlada, ya hablaremos de eso, y dices, bueno, va todo bien. Y van pasando tal vez los meses, los años. ¿Y qué puede pasar? Que tu arteria se mantenga, por así decirlo, todavía en buenas condiciones, porque estás haciendo un buen control, te estás cuidando. Ya vamos a hablar de qué factores ayudan en eso. Pero también puede ocurrir que tu arteria, por un mal control o descuido, comience a perder su tejido elástico, su elastina, lo que le permite distenderse bien. Como un elástico, ustedes lo han visto. Y comienza a llenarse de colágeno, un colágeno que hace que la arteria se comience a endurecer. Además de eso, esa arteria, con ese endurecimiento, comienza a llenarse más fácilmente de placas de grasa. Bien, llevando así a la isquemia. Pasan los años, tienes un buen cuidado, perfecto. La arteria, sí, igual, por el paso del tiempo y los años, puede llenarse un poquito de colágeno, el proceso degenerativo, en algunos más, unos menos. Bien, pero poco. Pero todavía mantiene bien su función de relajarse y contraerse. O también puede seguir empeorando y llenarse de mucho más colágeno, hacerse más dura, prácticamente como si fueran unas de estas tuberías de plomo, rígidas, ya no dilatan, ya no se contraen bien, están estáticas y forman más fácilmente placas de grasa. ¿Ok? La aterosclerosis y además toda llena de colágeno, duras, rígidas. ¿Qué va a pasar? Que esta arteria tiene poco óxido nítrico, no libera nada, sus células están disfuncionantes, las células endoteliales, entonces no se dilata, no mejora la presión arterial, se mantiene alta y aumentan las endotelinas, que son vasoconstrictores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que genera más retención de sodio y agua, el sistema de adrenalina, el cortisol, todo esto está generando que tu presión no mejore. Bien, pero en el de acá, su presión va a ir bien. Y ustedes dicen, bien, pero ¿cómo yo puedo mantener estas arterias así, que no necesite subir la dosis del medicamento? O en ocasiones, si lo haces bien, a temprano, como yo les he hablado en un programa que se llama Método Control, Presión Ideal, más adelante les comunicaré un poco más de esto, puedes lograr, si lo haces tempranamente, y mejorar más tu presión arterial por estos métodos. Y bajar las dosis de las pastillas, o por lo menos mantenerlas, pero cuidar más tu cuerpo, evitar otras enfermedades. Porque estás haciendo ejercicio, caminando más, porque estás llevando una mejor alimentación, dejando más procesados, menos azúcares simples, comiendo carbohidratos de mejor calidad, grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, proteínas de buenas fuentes. Porque estás abandonando tóxicos, menos alcohol, evitas el cigarrillo, uso de sustancias psicotrópicas, drogas, porque mejoras tu estado de ánimo, el estrés, duermes más, porque estás comenzando a bajar de peso, controlar tus parámetros nutricionales y mejoras tu resistencia a la insulina o el control del azúcar. Todo esto durante este tiempo que va pasando permite donde tú lleves tus arterias, a que estén más sanas,
o que se vayan enfermando durante el tiempo. Y ahí está la explicación de por qué tu presión puede ir empeorando. Pero si tú haces esto de acá, se mantiene bien durante el tiempo. Y ahí nacen las preguntas y dices, ¿pero será acaso que yo soy tolerante a este medicamento? Ya generé como tolerancia, como que ya no me hace efecto. Y la respuesta es que no. Existen muy pocos fármacos, por ahí a veces los betabloqueantes, que con el tiempo pudiera ocurrir esto, pero realmente si tú usas un medicamento, puedes mantener con ese medicamento de largo, 10, 15, 20 años. Tal vez ya después de 25 años, donde ya el proceso del envejecimiento que yo les dije, tal vez va subiendo la presión, ¿ok? Pero tal vez no necesitas ajustar dosis, depende mucho de cada persona. Pero si tú no haces nada de esto, esa presión va a ir incrementando y ahí no es que estás generando resistencia o tolerancia al medicamento, sino que están enfermas más tus arterias y por eso tu presión sube. Y por eso hay que aumentar dosis y medicamentos o cambiar esquemas. Hablando de resistencia es el que al inicio tú le pones sus medicamentos, las combinaciones ideales, eso es importante, hay que hacer una buena combinación según cada persona, porque por ejemplo hay personas de raza negra que no les van bien algunos medicamentos, personas jóvenes o personas de una edad más avanzada que van algunos medicamentos mejores que otros. Y al inicio tú ajustas bien ese esquema. Y si ajustando bien ese esquema, dando las dosis de los medicamentos correctos, que son 3 grupos, y esos 3 grupos no controlan tu presión arterial, tú probablemente entras en resistencia. Pero ojo, esto solo ocurre en el 5% de las personas que toman tratamientos médicos. El 95% de veces que pensamos que hay resistencia es una pseudo resistencia. Y te invito a ver este video que habla de la resistencia. ¿Cómo saberlo? Porque muchas veces estamos pensando y confundidos y realmente tenemos algo de nosotros, por así decirlo, la culpa en que esa presión no esté controlada. No depende de esa medicación. Bien, resistencia. ¿Serán de mala calidad? Sí puede pasar. Tal vez estás tomando un medicamento que tiene una buena casa comercial, hay que ser objetivo, esto también ocurre en todo, hasta en los carros, y que después por ahí te lo cambiaron o ya no lo están dando y te compraste uno que tal vez, ojo, porque sea genérico no necesariamente tiene que ser malo, no, hay genéricos con estudios de bioequivalencia que son muy buenos, pero hay algunos que no los tienen y eso puede generar que la misma dosis, los sartán del que tú comprabas siempre, el comercial, y los sartán del genérico aquí no te esté funcionando y necesites más dosis o combinar. Puede pasar, es real. ¿Y cómo te das cuenta? Porque cuando lo cambiaste, ya esto no te controla y es de la misma dosis. Entonces, tener en cuenta que sí puede estar pasando eso. Pero también tener en cuenta que si este video te está ayudando, estás aprendiendo, estás resolviendo dudas que nadie te las había explicado, tienes que darle el botón de me gusta para que este video le llegue a otras personas y tú también ayudes a otros. Dale al botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones de videos tan interesantes como este. Y compártelo en tus redes, en otros lados, en el Facebook, para que estés llevando el mensaje a otros. Tú puedes ser parte de la solución. Y te lo agradezco. Ahora, tienen que recordar que también hay condiciones que pueden aparecer. Por ejemplo, durante este tiempo puedes desarrollar, no lo sabemos, algún problema de riñón por alguna otra razón y el riñón filtra parte de los medicamentos y eso generar que la presión tal vez se descontrole un poco. Sí, puede pasar y hay que ajustar dosis. Algunos medicamentos con algún grado de función renal no les va bien y hay que reemplazarlos. Importante. O que te genere más hinchazón de las piernas, hay que dar diuréticos. Ejemplos. Puede ocurrir, y dímelo tú, infecciones virales, infecciones agudas, que cambian tu presión arterial. Ocurre en el COVID. Veía pacientes que eran hipertensos, les dio la infección del COVID, se quedaron hipotensos y la presión se les quedó baja. O a viceversa, estaban bien controlados, les dio el virus y se les disparó. No solo con el COVID, con cualquier enfermedad viral que existe en estas transitorias. Hasta una infección. Y ojo, hablando de infecciones agudas, bacterianas también, puede provocar que te descompenses por la misma infección y toda tu presión se altere y haya que retirar los medicamentos transitoriamente porque te provoca hipotensión, te estás descompensando. Ojo, transitoriamente y después cuando pasa la infección se recupera y se establece de nuevo las dosis. Puede pasar, infecciones importantísimas. Y otras patologías, enfermedades pulmonares, enfermedades inmunológicas, enfermedades intestinales, neurológicas que alteran el funcionamiento normal de la presión y hay que hacer reajustes. Sí puede ocurrir. Entonces siempre que tú estés bien con tus condiciones y de un momento a otro aparezca otra enfermedad, mira cómo va con tu presión. Ahorita vamos a hablar de eso y si está cambiando, consulta con tu médico para hacer un reajuste para que vaya bien tus niveles. Y ahí viene la última pregunta, doctor. ¿Cómo me doy cuenta si en verdad está desajustada, por así decirlo, o mal controlada mi presión arterial?
En casa y en consultorio. Yo siempre les recomiendo mucho más en casa. He hecho varios videos de cómo saber si estás hipertenso en casa, pero un pequeño resumen. Si ustedes, yo les recomiendo un periodo de 5 a 7 días, esto nos dicen las guías, vas a ir al control, a la consulta, o quieres hacerte un autochequeo, tómate la presión arterial en la mañana, apenas te levantes después de orinar, y en la noche, 1 hora antes, sentado, bien tomada. Aquí te enseño, domina la técnica perfecta para tomar la presión arterial. Míralo después de este video. Si tus presiones más del 50%, por lo menos para tener una idea, te salen por encima de 135, 85, ojo, probablemente estás mal controlado y hay que hacer un reajuste del tratamiento. Ojo, no solo digo tratamiento, sino también de estas condiciones. Yo siempre voy a esto primero. ¿Qué estás haciendo mal acá en los factores modificables para que eso te controle más la presión? Ahora, si ya pasaron muchos años, has dejado pasar esta preciosa oportunidad de poder tener bien controlada tu presión de forma sin más medicamentos. Ahora, si el más del 50%, ya les dije, está descontrolada, habrá que modificar la dosis. Pero si tú ves que la mayoría de tus presiones están dentro de rangos debajo de este valor y solo por ahí una está elevada, aislada, existen causas que la elevaron, estrés, una discusión, mal dormido, comiste mucha sal ese día. O en el consultorio, que por lo menos en 2 condiciones que vayas, te salga por encima de 140-90. El consultorio es un poquito más alta, por efecto mismo del consultorio, del miedo, de los nervios. Idealmente se debe tomar 3 veces en el consultorio. Y si es la primera vez que te van a hacer un diagnóstico, acostado, parado, dependiendo de las condiciones y en ambos brazos. Si esto se repite, la tendencia, no un solo valor, por favor, ojo con esto, no un solo valor, porque a veces vemos una sola presión y decimos, no, ya estoy descontrolado, está todo mal. Y esto nos genera ansiedad. No, hay que tomar varias presiones para tener la idea. No te va a dañar los riñones y toda la presión de un día para el otro. Esto es mucho tiempo. Entonces, si tú haces ese control adecuado y ves que el más del 50% está por encima, hay que modificar la dosis y ajustar. Y en la dosis, no solo en pastillas, como les digo, en factores modificables del estilo de vida. Pero si tú ves que está bien, y siempre les recomiendo esto hacer antes de ir a consulta para tener un pequeño control de ustedes, mantienes. Y un tip adicional. Recuerden, hagan esto no solo aquí, sino por lo menos una vez por semana, tómense su presión arterial cada cierto tiempo y vayan registrando para que ustedes vean dónde está su tendencia, dónde está la curva y cómo se está comportando su presión, y así ustedes conocen mucho más. Ahora existen muchas aplicaciones interesantes que pueden utilizar en su celular para llevar ese control. Y les quiero preguntar, ¿qué les pareció el video? ¿Te ha ocurrido esto de cambiar la dosis? ¿Has estado mejorando tus hábitos? ¿O qué fenómenos o factores, quién sabe, efectos adversos te han llevado a que cambies los medicamentos? Ponlo acá, ¿qué otro video te interesaría? Y también tal vez tu experiencia para comentarlo con otros, que otros aprendan. Esto se llama educación grupal, así todos podemos ayudarnos. También, si quieres otros videos interesantes, busca en mis redes sociales, en Dr. Ricardo en TikTok, en Instagram, en YouTube acá. No te olvides de ponerle suscribirte, y también en Facebook. ¿Quieres una segunda opinión sobre tus resultados, laboratorios, valorar tu condición, que te explique más a detalle, que eso necesitamos mucho, sobre qué te está pasando en tu corazón? Puedes separar una cita en www.drricardofreile.com/reserva y ahí tener un 1 a 1. Te dejo otras listas de reproducción interesantes de hipertensión arterial acá para que la veas si quieres aprender de medicamentos, efectos adversos, muchas otras cosas que te pueden ayudar, y acá videos sugeridos. Sin más, como siempre, esperando que todo esto te ayude a ti a estar más sano, no te debes olvidar que esto es lo que tu corazón necesita.